¿Te sientes vacío? ¿Sientes como que necesitas algo que no sabes realmente qué es? ¿Tienes todo? Trabajo, buen trabajo, buenas relaciones, salud, pero sientes que te falta algo? Quizás seguramente es porque no estás haciendo realmente lo que sabes que deberías hacer. Tú realmente lo sabes. Pero quizás también inconscientemente se te han metido en la cabeza muchas cosas de lo que otra gente espera de ti que tú realmente no quieres hacer. Piensa realmente qué quieres hacer y empieza a hacerlo día a día, poco a poco. Por ejemplo, te sientes también frustrado, quizás es porque no estás haciendo lo que sabes que deberías hacer. Muchísimas veces pensamos que a lo mejor lo que necesitamos es más dinero, estar más cómodos, una seguridad, una base, una familia, pero realmente no estamos haciendo lo que realmente queremos y realmente sabemos lo que queremos, pero no nos atrevemos. Muchas veces tampoco se sabe realmente qué es lo que queremos. A mí también me ha ocurrido y me pongo a reflexionar. Por ejemplo, hace unos meses volví a notar esa sensación de vacío. En ese momento me puse a pensar en qué haría Luis en la misma situación en la que me encontraba. Luis es un viejo amigo que siempre tiene una respuesta para todo. Me acuerdo que me dijo, la motivación es como una ducha, no dura para siempre, por eso la necesitamos todos los días. Me quedé pensando en su frase y también me vino a la mente otra frase de Thomas Edison, el famoso inventor, que lo intentó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo se sentía después de haber fracasado tantas veces, él respondió, no he fracasado, he encontrado 1000 maneras que no funcionan. Esa respuesta me parecía increíble, así que me puse a pensar un poco en qué tipo de mentalidad tienen la gente de éxito. Me di cuenta de que toda la gente que había tenido éxito, desde atletas hasta empresarios, habían enfrentado historias de fracaso, dificultades y rechazo repetidamente antes de alcanzar el éxito. Por ejemplo, Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, fue rechazado de su equipo en la escuela. También J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, fue rechazada por 12 editoriales antes de publicar su primer libro. Así que si te pones a pensar, todos los fracasos no son el fin, sino una parte del proceso hacia el éxito. Empecé a ver que mis propios fracasos son oportunidades para aprender y mejorar. Cambié mi perspectiva. En lugar de ver cada fracaso como una piedra en mi camino, empecé a verlo como un pequeño ajuste en mi rumbo. Decidí que para mantenerme motivado, la clave estaba en establecerme metas claras y alcanzables. No se trataba de grandes cambios, sino de hacer algo cada día que me acercara a donde quería estar. Piensa en alguna meta que quieras conseguir. Por ejemplo, bajar de peso, perder tripa, hacer más deporte, salir más a caminar, cualquier tema. Escribe 3 cosas que quieres lograr ese día, que tengan que ver con la meta. Si cada día, yo por ejemplo utilizo un calendario de Google, de Android, te pones 1, 2 o máximo 3 pequeñas metas cada día para cumplirlo. Poco a poco llegarás al objetivo final. Si ves que te cuesta, pones muy pequeñas metas. Por ejemplo, en vez de salir a caminar 1 hora, pones salir a caminar, aunque sean 5 minutos. Que otro día sean 10 y al siguiente 15. No se trata de grandes cambios, sino pequeños pasos. Pequeños pasos hacia adelante. Así te darás cuenta que poco a poco vas cogiendo como una satisfacción por conseguir esos objetivos. Si realmente no sientes satisfacción cuando estás consiguiendo objetivos, quizás esa meta está equivocada. No tienes que ser perfecto, sino constante, día tras día. Así que hoy quiero que tú también te encuentres con esa chispa de motivación. Recuerda que la motivación diaria es esencial y aunque a veces parece que no podemos seguir, cada pequeño paso nos acerca más a nuestras metas. Te dejo 2 frases célebres al respecto. La motivación es lo que te pone en marcha y el hábito es lo que hace que sigas. Y
No importa qué tan lento avances, siempre y cuando no te detengas. Así que encuentra tu motivación diaria, toma esos pequeños pasos y sigue adelante. Este es el secreto diario para mantenerte motivado. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así que recuerda, cada día es una nueva oportunidad para avanzar. No te rindas y sigue persiguiendo tus sueños. Suscríbete, sígueme para más consejos.